Vamos a empezar este bodegón con unas peras. Como siempre hago un bosquejo muy simple de la posición. Al empezar a dibujar lo mejor es tomar en cuenta solamente las grandes masas. No es recomendable empezar a hacer detalles. Debemos de ver todos los objetos como un todo para ubicarlos en el lienzo. Luego los separamos y los podemos dibujar más fácilmente. Y obviamente podemos medir, comparar. Podemos utilizar todos los recursos posibles para que nuestro dibujo sea lo más cercano posible al modelo que estamos pintando. Este fondo va a crear más contraste en color y en la diferencia entre la luz y la sombra. La luz de las peras va a contrastar con el fondo oscuro. Las peras varían mucho de color. A veces he encontrado unas peras muy amarillas, fuertes. Otras veces unas peras marrones cuando están muy maduras. Como se ve acá, el óleo está ligeramente transparente, tiene más aceite. Prefiero avanzar primero así y luego ir cubriendo un poco más, empastando un poco más, es decir, aplicando el óleo más grueso. Ahora voy a aprovechar este mismo color para crear una sombra. Estoy agregando solamente rojo vermellón, amarillo cadmio, un poquito de negro. Este mismo color voy a aplicarlo acá. Ven que me gusta mucho, obviamente, aprovechar las mezclas que están, porque sirven para otras zonas de la pintura. Así que simplemente las varío ligeramente y las utilizo. Tiene que, obviamente, con cautela y sabiendo, teniendo en mente que todo está sujeto a cambios y alteraciones. No nos asustemos, tenemos que continuar con cautela, pero seguir llenando, a pesar de que algunas zonas de repente pensemos, wow, está mal ese color, no está ahí, no importa. Como ahora, este verde no está ahí, es azul, pero no importa, yo sé que voy a colocar el azul luego. Vermellón y amarillo cadmio, que son los colores más cálidos que hay acá. Veamos. Veamos cómo queda. Me gusta. Posiblemente esté muy intenso, pero vamos a continuar. Ahora voy a esfumar ligeramente la pintura. Este pincel es un pincel suave, muy suave.
Solamente paso por encima, acariciando la tela apenas. Luego de unas pasadas así, se limpia el pincel. Es obligado limpiar el pincel. Porque si no se junta óleo y ya no cumple con el propósito de esfumar. Como ven, suaviza las marcas, la pincelada. Los pinceles que deben utilizar deben ser bastante suaves, porque se van a dar cuenta si el pincel tiene el pelo muy firme, en vez de dejar la pintura, la va a levantar. Esto es básicamente negro con vermellón. Se me pasó un poco acá. Listo. Tenemos que aprender de alguna forma perderle el miedo. Siempre está la cautela, porque a pesar de que pinten años, al aplicar las sombras muy intensas, los colores muy oscuros, a cualquiera, inclusive a mí que tengo muchos años pintando, a veces siento que no está la sombra muy bien, o que se ensució, o que se fue muy oscura. Entonces regreso a corregir. En eso no hay problema. Lo que siempre tiene que estar claro es que la pintura al óleo siempre se regresa a corregir. Eso es constante en el proceso de pintar, constante. Como ven, en la primera etapa llené los colores acercándome ligeramente, pero no del todo bien. Ahora estoy con un poquito más de precisión, acercándome a los tonos y al color también. Estiro la pintura ligeramente, acariciando la tela suave por encima. Quiero estirar la pintura que he aplicado. Depende del tamaño de su lienzo, de ese tamaño serán los pinceles que utilicen. Porque utilizo pinceles pequeños. Mi lienzo mide más o menos 25 por 25 centímetros. Es muy pequeño. Así que estos pinceles me sirven bien. Si fuese un poco más grande, posiblemente el que he utilizado para el fondo aquí lo utilizaría para estas partes que estoy haciendo ahora. Y obviamente para el fondo hubiese utilizado un pincel más ancho.
Acuérdense, este pincel lo limpian de rato en rato. Voy a preparar un oscuro acá, bastante negro. Aquí la curva, esta sombra viene desde acá para allá. Entonces esta curva del plato viene por acá. Y todo esto es más oscuro. Lo apliqué con bastante negro, pero pierde el tono, se mezcla. Así que voy a tener que repasar nuevamente. A pesar de que hayan hecho un dibujo muy preciso, lo que quieran, cuando aplican pintura, se mueven ligeramente las formas. Así que tienen que corregir, estar siempre pendientes del dibujo, volver a la forma. Bien, ahora voy a esfumar esto. Continuamos con las sombras. Vamos aquí a extender esta sombra porque es bien notorio acá. Pincel para esfumar. El reflejo está muy intenso, así que voy a tener que cubrir acá encima más pintura. Bien, el fondo va a necesitar otra pasada, sí o sí. Como está ahora mismo, no tiene la suficiente fuerza para darle más contraste a las peras, así que voy a tener que repasarlo. Como todo, cuando estamos pintando, ven que es un constante pasar y repasar la pintura. Y ustedes mismos van a ver cómo empieza a cubrir y a hacer un poco más fácil el esfumado o la integración. Con otro pincel que es igual que el de aquí, voy a aplicar las luces. Usualmente utilizo pinceles similares para luces, para sombras.
y con un pincel, digamos, paso de la luz más intensa a unas luces menos intensas o a los brillos, lo limpio, lo lavo, pero no paso con el mismo pincel a las sombras, ¿no? Porque eso ya es más difícil de manipular. Prefiero tener otro pincel para las sombras y para los tonos más oscuros, ¿no? Al final terminan teniendo 6, 7 pinceles para cada pintura. Regreso al oscuro. Acá veo, aquí en la pintura hay una diferencia, aquí en la imagen se pierde casi esta unión, se confunde entre una pera y la otra. Está mejor. Voy a poner esta mancha de la pera acá. Estos pequeños toques, manchitas, me sirven como referencia, me ayudan a perfeccionar el dibujo. Es un punto para guiarse. He aplicado una capa más al fondo. Ahora voy a regresar con colores oscuros, casi negro puro aquí. Vamos a aplicarlo puro. Bien. Esta sombra es bien intensa, así que cuando hay una sombra muy intensa, irremediablemente hay que aplicar negro. Muy bien, acá unos acentos más. Acentos. Tiene unos tonos suaves, así que tenemos que tratar de reproducir esos tonos lo más que podamos. Recuerden, esos pequeños tonos son el volumen de la pera. Estas sombras, luces, son súper importantes para lograr el volumen. Con blanco puro estoy aplicando estos acentos que veo en la imagen, bien fuertes. Ahora aquí también voy a repasar acentos fuertes. Acá también aplico blanco puro porque la pintura está fresca, así que se mezcla con la pintura que hay el lienzo y no queda tan fuerte. Si estuviese la pintura seca,
aplicaría, no aplicaría blanco puro, a menos que sea un brillo muy intenso. Lo aplicaría con un poco de amarillo en este caso. Esfumo. Acá tengo que esfumar el filo de esta pera, porque aquí se pierde la sombra. Esta zonita solamente. Listo. Sigamos viendo, buscando toques propios de la pera, de la imagen, acentos, brillos, enriqueciendo el color. Este amarillo es bastante fuerte, me agrada mucho. Voy a colocarlo por acá. Vamos a ver acá también. Voy a poner un brillo a la jarra. Agarro óleo blanco que se acumule en la punta y aplicar acá con cuidado. Está bien. Un poco más. Se tiene que acumular la pintura ahí para que brille de verdad, para que se sienta esa luz, ya que la pintura está trabajada sobre fresco. Si no se acumula es difícil que se sienta el brillo. Aquí un toque chiquito solamente, pero no tan intenso porque lo estoy repasando y repasando y eso hace que se mezcle y pierda intensidad, pero ese toque ahí ayuda. Muy bien, puedo regresar a dar más toques acá. Solo acentos, son acentos solamente. Bien, me gusta como ha ganado volumen. Necesitamos volver a repasar la base. Con más óleo repasamos con cuidado. Entonces este es todo el proceso para pintar nuestras peras. Pueden seguir retocando en casa si lo desean. Para mí ha sido todo por hoy. Me gusta cómo está.